Somos estudiantes de Administración de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales, y estamos cursando el segundo ciclo. Presentamos el siguiente audiocuento, donde relataremos la infancia del más conocido, ilustre y gran poeta universal, César Vallejo. ¿Quién fue este personaje? Fue el creador que renovó el vocabulario y los temas de la poesía en castellano, reconocido como el máximo representante del vanguardismo en el Perú. Escritor que se plantea lúcidamente el problema de las limitaciones del lenguaje poético como vehículo de expresión estética e íntima. Fue un artista comprometido e intelectual que durante toda su vida tuvo que desarrollar su labor luchando arduamente contra la pobreza y el racismo. En el desarrollo de este audiocuento veremos diversos pasajes de su vida infante, el cual fueron etapas que marcaron y forjaron el inicio de su carrera, llevándolo a ser un gran novelista y escritor. Santiago de Chuco es una ciudad asentada en un acogedor valle interandino del departamento de La Libertad. Se encuentra ubicada a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar, donde los españoles la fundaron durante los primeros años del siglo XVII en épocas de conquista, y la pusieron bajo el patronazgo del apóstol Santiago el Mayor, también llamada en la actualidad como la capital de la poesía. Este fue su paisaje original, que acogió sus años de infancia y juventud, el que siempre se mantuvo en su recuerdo durante su carrera. Su amada ciudad es de población y cultura mestiza, con las calles anchas y serenas. Sus casas eran elaboradas a base de quincha y adobe. Es por eso que quizás ningún poeta regresa tanto en sus escritos a su primera tierra, con la que Vallejo volvía siempre a Santiago de Chuco. Oh, climas encontrados dentro del oro listos, campo intelectual de cordillera, con religión, con campo, con patitos, paquidermos en prosa cuando pasan y en verso cuando parase. El poeta nació en esta casa en marzo de 1892, pero no hay seguridad sobre la fecha exacta, pudiendo haber sido los días 6, 15, 16 o 19, según sus biógrafos mejor documentados y más cuidadosos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre ya anciano que provocaba en el niño Vallejo una cierta mirada piadosa, quien realizaba labores de abogado popular, oficio que en ese entonces se llamaba defensor de pleitos. Además, era hijo de un sacerdote español. Su madre era doña María de los Santos Mendoza, quien se dedicaba a las actividades del hogar e hijos, y tenía la gran costumbre de despertarlos con un canto melódico y un desayuno auténtico característico de ella. Vallejo, desde muy chiquillo, era llamado cariñosamente como Shulka, por sus padres como hermanos y amigos. Ella fue una de esas madres tradicionales, tiernas, sencillas, humildes, bondadosas y sobre todo que se preocupaba por el futuro de cada uno de sus hijos. Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. Fue el verso de César Vallejo que dedicó a su madre, siendo lo más representativo en todo el Perú. Los padres de Vallejo tenían una coincidencia que no era muy extraña en esa época, pues ambos eran hijos de sacerdotes y descendientes de la civilización chumú. Su familia fue de los más tradicionales y religiosos, lo cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, ya que fue criado y animado a convertirse en sacerdote, siendo esto el anhelo de su familia, al igual que su abuelo paterno. Mi padre no duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón, esta hora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Pero aun cuando el padre era una figura querida y respetada, el hogar de los Vallejo giraba alrededor de la figura materna. Ella presidía todos los actos de la vida casera. Doña María de los Santos
se convertiría en algunos años en el personaje más entrañable en cuanto a la vida de César Vallejo. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Desde el comienzo del día, su presencia estaba en la vida de sus numerosos hijos. Ella encarnaba una ternura especial, aquella que se entrega sin aspavientos y a veces con falsa severidad. Y nos levantaremos cuando se nos dé la gana, aunque mamá, toda claror, nos despierte con cantora y linda cólera materna. Nosotros reiremos a hurtadillas de esto, mordiendo el canto de las tibias colchas de vicuña. Para el hijo, que sería poeta, ella comenzó a convertirse en símbolo. La madre ya no era solo madre, sino un ser universal que protege y alimenta, que los hombres reclaman situaciones de orfandad. Vallejo la recuerda siempre así, tierna y preocupada por el futuro de cada hijo, como en El desayuno, que narra en uno de sus primeros textos en prosa. Aquellos desayunos de 8 y 10 hermanos de mayor a menor, como los carrizos de una antara, entre ellos yo, el último de todos, parado junto a la mesa del comedor, engomado y chorreando el cabello que acababa de peinar a la fuerza una de las hermanitas. En la izquierda mano un bizcocho entero, había de ser entero, y con la derecha de rosadas falangitas, hurtando a escondidas el azúcar, de granito en granito. Pobrecito mi hijo, ¿algún día acaso no tendrá a quien hurtarle a nícar, cuando él sea grande y haya muerto su madre? El hogar, la vida semi-rural y la escuela de Santiago de Chuco fueron los espacios donde transcurrieron los primeros años de Vallejo. Ninguna de las imágenes que vio en sus tempranos años serían olvidadas. Todas aparecerán después bellamente recuperadas en sus poemas. Eran gente sencilla y de modesta condición económica. Como sabemos, las familias antiguamente eran extensas y la familia de Vallejo no fue la excepción. Él fue el menor de 11 hermanos. Su abuelo fue un sacerdote galegoni, su abuela fue una india mestiza. Fueron españoles y sendas campesinas, indias del lugar, conforme lo manifiesta el mismo Vallejo. De niño, recibió la educación primaria en una pequeña escuela estatal en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Fue un excelente alumno, destacado en castellano, historia y lecciones de cosas. Es así que, como demostró poseer clara inteligencia, sus padres lo enviaron a la cercana ciudad andina de Huamachuco a estudiar su secundaria en el Centenario Colegio Nacional de San Nicolás. Los amigos más cercanos al Cholo Vallejo, como lo llamaban cariñosamente, eran entonces Orrego, Garrido, Espelucín, Imaña y el futuro político Víctor Raúl Haya de la Torre. Estos mismos no quisieron construir un círculo de cofrades reunidos para autodefensa y mutuo elogio ante la indiferencia o agresividad del medio, aunque Trujillo distaba mucho de ser un medio especialmente propicio para su desarrollo y florecimiento. A los 12 años fue llevado por su padre a la provincia vecina de Huamachuco. Allí estaba el Colegio Nacional de San Nicolás, uno de los pocos colegios con educación secundaria de la zona en ese entonces. Los registros de 1905 y 1906 revelan que Vallejo fue un alumno aprovechado por encima del promedio y obtuvo diplomas de honor en cursos como aritmética demostrada, geología, mineralogía, cursos que indican un primer interés por las ciencias exactas.
En 1907, cuando cursaba el tercer año de media, el padre se ve obligado a pedir al colegio que se otorgue a su hijo la calidad de alumno libre, para que el muchacho pueda estudiar en su misma casa sin gastos de pensión. En 1908 vuelve a Huamachuco y cursa el cuarto y último año de estudios. Es por esta época que comienza a escribir poemas ya teniendo nociones para su futuro. Fue muy importante e interesante investigar sobre la vida de este gran, célebre y poeta peruano César Vallejo, que actualmente es admirado por todo el mundo. Hablar de este gran literato es reconocer que fue una persona que pasó por muchas adversidades, como el bullying y sobre todo por su condición económica, pero supo sobresalir gracias a que era un alumno muy destacado y dedicado en sus estudios. Además, por los valores que fue inculcado en casa por parte de sus padres. Vallejo nació con el don de emprendimiento, que eso lo llevó a ser reconocido como también admirado por sus obras y poesía. En ese entonces, su querida ciudad natal, Santiago de Chuco, sirvió como base de inspiración, siendo el lugar que lo vio nacer y donde pudo forjar todos sus conocimientos, logrando un prestigio muy eminente. Gracias a la investigación que hicimos sobre la vida e infancia de Vallejo, tenemos que apreciar y recalcar que parte de su motivación fue su familia, en especial su madre, que desde pequeño siempre la vio preocupada para que sus hijos puedan lograr un gran futuro con responsabilidad y mucho orgullo. Siempre trató de sobresalir y cumplir las metas que se trazaba. Gracias a él, sabemos que a pesar de las adversidades que podamos tener, debemos seguir adelante y que él es un ejemplo a seguir.